sea Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria sea a Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dios los bendiga a todos, hermanos. Yo sé que ustedes están sumamente bendecidos. ¿Cuántos están alegres de ser hijos del Señor? Una vez más, ¿cuántos están alegres de ser hijos del Señor? Hijos de Dios. Ser llamados hijos de Dios. Denle su ofrenda, aplauso al Señor. Quiero explicarle algo, después oramos. Quiero explicarle que es bien importante esa pregunta. Y trato de hacerla siempre. Porque el Señor, cuando nos rescató, cuando nos salvó, puso de su espíritu en nosotros. Y al poner de su espíritu en nosotros, nos da la capacidad de tener una relación de hijo a padre. El mismo Señor no se avergonzó de llamarnos hermanos a nosotros. Cuanto más nosotros, las criaturas, no nos podemos avergonzar de llamarle Padre al que es nuestro Padre. Ahora, si no tenemos la libertad para decirle Padre o levantar las manos y dar gracias a Dios por ser sus hijos, entonces nosotros necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Porque todo aquel que es hijo de Dios está alegre y contento de ser el hijo del Padre de los espíritus. Así es que cada vez que le pregunten, con mucho orgullo y contentamiento, usted diga amén. Soy hijo de mi Padre Celestial. Oramos. Amado Señor y Padre nuestro, quiero darte las gracias por esta maravillosa tarde. Gracias, Señor, porque nos has permitido honrarte, bendecirte, glorificarte. Lo hemos hecho del profundo de nuestro corazón. Lo estamos intentando, Señor. No dejes de ayudarnos. No dejes, Señor, de guiarnos, enseñarnos, consolarnos y exhortarnos. No dejes, Dios bendito, que esta obra de tus manos, Señor, se deshaga. Solamente por ti y en ti, Señor, tenemos la esperanza, la fortaleza y la fuerza. Queremos declarar eso, Señor, porque no somos independientes. Nos debemos a ti. Señor, somos, Señor Dios Santo, esa ramita en la vid. Somos ese pámpano. Fuera de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Por eso te agradecemos. Oramos por la familia Cruz, que en este momento están atravesando una situación muy difícil. Su padre partió, pero te damos gracias porque coronó su carrera. Gracias, bendito Señor. Bendice a hermana Elvira, hermano Isaí, hermano Jacobo, Señor, a todos sus hermanos. Bendice a la familia. Trae restauración al corazón de ellos. También por el hermano, nuestra hermana Santo, Señor. Que tú, Señor, estés bendiciendo. Por Araceli Santo, Señor, que estés bendiciendo su familia. Señor, no es natural que un padre entierre a un hijo. Señor, lo natural es que nosotros, como digo, enterremos los padres. Señor, no es ningún reclamo, sino un recordatorio a los que estamos aquí orando en tu nombre, Señor, que la muerte puede llegar, Señor, en cualquier momento, cualquier instante. Lo importante es que estemos listos para la separación de este cuerpo que es la materia, Señor, y el alma se vaya al cielo o al infierno. Por eso te damos la gracia y estamos contentos de ser tus hijos, porque si somos tus hijos, Señor, bendito, hay esperanza de vida eterna en nosotros. Te agradecemos y te bendecimos. Bendice este pequeño consejo que vamos a dar, Señor, que caiga en buena tierra y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gloria sea al Señor. Antes de sentarse, hermano, busque unas 5 personas, denle un buen abrazo, bendígalos en el nombre del Señor, denle la mano y por favor no me deje a los nuevecitos. Si hay alguien que no conoce, no importa, atravésese la nave y vaya y salúdeme a estas personas. Gloria sea al Señor. No me deja a nadie sin saludarles, a nadie.
Muy bien. Ahora tome su asiento y vaya abriendo su Biblia ahí, por favor, a la primera carta de Corintios, al capítulo 2, versículo 14. Hermano, hay una palabra que cuesta encontrarle, no el significado, sino otra palabra que quiera significar lo mismo, pero de una manera coloquial nosotros decimos, hermano, cuando realmente algo nos ha llamado la atención y sabemos que ese algo nos puede dañar, nos puede fastidiar o puede interrumpir el desarrollo, nosotros sentimos una emoción. A esa emoción nosotros le llamamos preocupación. El problema es, hermano, que esta partícula pre hace que la palabra es como que denote de que nosotros estamos afligidos. Estoy preocupado. La verdad que la palabra preocupado es ponerte a hacer algo antes de que llegue el momento. Entonces hay gente que llega a sentirse, hermano, tan lleno de presión, llega a sentirse, hermano, tan afligido antes de tiempo. Así que, pero no quiero hablar de esa palabra, solo que yo vi algo y he visto algo dentro de la iglesia que nosotros necesitamos corregir. Hay algo que el Espíritu del Señor me mostró. Yo le oraba al Señor y yo veía, me gusta observar qué es lo que está sucediendo alrededor de la iglesia, no solo por observar, sino para ver en qué dirección Dios me guía para poder guiar la iglesia como pastor. Igual, usted me acompaña y yo lo he visto a usted, qué observativo es. Hay mucha gente aquí que es muy observativa. El problema es que lo que ha observado, la información que sus ojos le arrojan a su corazón, le puede bendecir o le puede maldecir. Si usted es una persona que observa mucho, ¿ve? Si usted observa bastante, no está lo malo en eso, sino que hace con la información que sus ojos captaron. Y de ahí hay mucha gente que ha salido sumamente afectada, porque al observar, ha observado cosas malas. Ha observado que no se está haciendo bien esto, no se está haciendo bien lo otro, aquello no está bien puesto, aquel no está bien vestido, aquel, y empezamos nosotros a observar y esa información nos llega a dañar el corazón. En vez de ayudarnos, el punto de aquel que anda buscando hacer la voluntad del Señor no es dejar de observar, a lo contrario, es observar. Pero tener la capacidad que esa información, hermano, podemos sacar el mejor resultado para el beneficio de. Y ahí es la gran diferencia. Por eso es bien importante, hermano, que nosotros veamos el tema de esta tarde. El tema de esta tarde, ¿por qué el cristiano promedio no alcanza la madurez espiritual? Y la palabra promedio, yo, hermano, de una manera coloquial lo busqué. Promedio es un solo número tomado que represente el resto de las cosas. Entonces cuando nosotros decimos, hermano, no, un jugador promedio, un alumno promedio, un cristiano promedio, lo que estamos diciendo, hermano, es que la gran cantidad de ese grupo, nos estamos refiriendo a ello. Entonces el tema es por qué el cristiano promedio no alcanza madurez espiritual. Esto me empezó a preocupar, porque yo he visto, hermano, que toda la gente que madura espiritualmente pasa a ser de bendición a su casa, de bendición a su iglesia, de bendición a su ciudad, a su pueblo, pasa a ser de bendición al reino de los cielos. La persona que madura espiritualmente, hermano, pasa a ser de bendición y de grande bendición en su casa, en su matrimonio, en sus hijos, en sus finanzas, porque todo lo deja guiar por el Espíritu Santo. Tiene el consejo correcto y justo. Ahora, el problema que me empezó a mí y me he puesto a pensar, y por eso traigo este tema, es porque el cristiano promedio de la iglesia necesitamos crecer de una manera urgente en las cosas espirituales. Vea lo que dije al principio. Tenemos dos cristianos observando, uno maduro y uno del promedio. Empezamos a observar todo lo que está pasando y los dos tenemos la capacidad de adquirir información. Nuestro cerebro empieza a registrar todo lo que ve. Y nuestra conciencia nos empieza, que es la que divide entre lo bueno y lo malo, empieza a arrojarnos a nosotros información. Y esa información nos bendice o nos maldice. Y todo depende de la madurez espiritual que tengamos con ello. Hace tiempo, allá por donde está sentado mi hermano, se sentaba un pastor que vino de México, del estado de Guerrero, allá por Acapulco. 6 meses estuvo con nosotros. Y cuando él vino a despedirse, se despidió por acá, me dijo: pastor, mi nombre es Julano de tal y soy pastor de las Asambleas de Dios en el Estado de México, cerca de Acapulco. Y yo le dije:
pastor, ¿por qué no me dejó saber antes? Nos hubiera compartido la palabra. Dice, no, pastor, me dijo, es que yo le prometí al Señor que yo iba a venir a este país, iba a absorber todo lo que yo pudiera. Me he sentado y le he escuchado y quiero felicitarle. Oiga, hermano, eso a uno lo hace sentir alegre. Le felicito por la obra que están haciendo en este lugar. Uno se siente bien contento. Hermosísimo todo, lindo todo. Yo he observado, me dice, qué bello ministerio Dios, y empezó el hermano a echarnos flores al ministerio. Pero, y me hizo recordar ese pero que entonces no queremos escuchar. Pero, me dijo, solo hay una cosa, que he visto, me dice que aquí dentro de esta iglesia la gente se viste como le da la gana, me dice. Y yo entonces vine y yo empecé a sentirme no incómodo por sus palabras, sino que incómodo con la verdad. Mire, el cristiano promedio, nosotros podemos decir, los que predicamos aquí, podemos decir un montón de verdades. Para ellos no son verdades, para ellos son, el que los del promedio no vinieron hoy. Para ellos son pedradas. Y así lo dicen. No, hermano, y es que yo a cada palabra, hermano, me agachaba. Eran pedradas para el cristiano promedio. Para el cristiano maduro espiritualmente son verdades. Ahora sí reconozco que a algunos se nos van las cabras. No somos perfectos. Reconozco que a algunos se nos van las cabras. Pero aquí está el punto. Este hermano estaba observando y cuando me dice, pastor, me dice, solo me dice que la gente se viste como quiera. Entonces vengo yo, mire, qué sabiduría de hombre. Porque vengo yo y le digo, sí, pastor, es que, no, pero permítame, me dijo. El problema no sigue estando en la dirección de la iglesia. Porque en 6 meses yo he escuchado decirle a usted o los que predican ahí que es necesario como cristianos que seamos diferentes al mundo, que no nos conformemos al mundo ni vayamos en la misma dirección del mundo. Yo he escuchado decirlo así, así que no se preocupen ni se tienen que disculpar porque ustedes están haciendo un buen trabajo. Entonces, de todas maneras, yo me quedé preocupado porque me di cuenta que hay gente que aunque desea cambiar las áreas de su vida, no tiene el poder. Le cuesta, hermano, pero un chorro hacerle un cambio a su vida. Aunque sepa, es como aquel hermano, como el alcohólico que el doctor le dijo, si sigues tomando te vas a morir porque ese hígado ya no soporta más. Entonces él va afligido para su casa. Aquí va su esposa, va a decirle de cosas. Se encuentra con la mamá, la suegra le sigue diciendo, y no es que no quiera. Es que su cuerpo le está pidiendo y entonces no puede, no es que no quiera. Pero eso yo me gocé porque desde que inició tanto el hermano Roberto con el hermano Horacio empezaron a hablar. Hermano, si usted está aquí no es porque usted no quiera, si usted ama al Señor, si usted no le está sirviendo al Señor no es porque no quiera, sino que usted no puede. Entonces eso debe de preocuparle a usted. El hecho de que ni siquiera pueda contestar de repente que sí, usted es hijo de Dios y que ama al Señor. El hecho de que usted no le esté sirviendo al Señor. El hecho, hermano, de que usted no esté buscando el Señor, debe de preocuparle muchísimo. A mí me preocupa. Yo observo cómo ha hecho tanto daño esa clase de observación. Yo no le estoy diciendo ni mucho menos tratando de reprimirle a usted. No, si Dios nos llamó a libertad, a la iglesia donde usted vaya, y si lo reprimen o lo quieren tener encerrado en una cajita, hermano, esa iglesia no es del Señor, porque a libertad nos llamó el Señor. Al mismo joven le dijo, deleítate, haz lo que quieras, dale con todo. No, esa es mi versión, haz todo. Pero tome en cuenta esto, ¿ve? Que tarde o temprano se le va a dar cuenta al Señor. Todo nos es lícito. O sea, todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Entonces nosotros observamos en la primera carta de Corintios, si está ahí conmigo usted, en el capítulo 2, versículo 14, dice así: pero el hombre natural, o sea, aquel que no entiende las cosas espirituales, no es espiritual, y la única manera de ser espiritual es dejando que Cristo entrone en nuestro corazón. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Oiga, Dios habla hoy, otra versión dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón no las acepta? Porque para él son tonterías. Sigamos. Y no las puede entender. No solamente no las acepta, sino que tampoco no las puede entender. Por eso es que si las tres cosas que dije al principio, las respuestas no son positivas, usted debería estar más preocupado que yo. Porque yo como su pastor estoy preocupado porque tengo que hacer ese trabajo y delante del Señor mi responsabilidad es cuidarles, es enseñarles, guiarles. Entonces estoy preocupado, pero usted debería estar más preocupado. Porque a mí Dios me va a llamar la atención. Pero la persona que creyó que sí tenía al Señor, pero no tiene esta característica, este anhelo, este deseo, esta pasión, esta compasión, el entusiasmo, ese poder para ser un verdadero creyente, entonces tiene un problema y debería preocuparle. Usted debería ser preocupado. Si usted es de la persona, el cristiano promedio que se para y observa y al final lo que vio le dañó el corazón, entonces usted debería estar preocupado. Porque eso es lo que el pastor que estaba sentado aquí me dijo. No, pastor, me dijo, no se preocupe. Si yo lo he visto, yo he oído, ustedes están haciendo lo que es correcto. ¿Ve? Recogió información. Si hubiera sido un pastor promedio, hubiera dicho, dando testimonio allá en Guerrero, estuve en una iglesia Atlanta, Georgia. Bonito todo, pero la gente bien carnal, liberal. Gracias al Señor por la madurez. Porque yo estaba a punto de decir, pastor, pero mire que nosotros, no, pastor, tranquilo. Yo lo he visto. Vamos, si usted tiene la capacidad y si esto lo daña, hermano, órale al Señor. Pero usted tiene que salir del cristiano promedio, del cristiano del montón. Usted tiene que salir y la única manera de salir es vía Espíritu Santo. ¿Cuál es la ruta? El Espíritu del Señor. Muy místico, obediencia a la voz de Dios, obediencia a su palabra. Todavía muy místico, sencillamente, hermano, si usted le dice Señor al Señor, Él es el que manda y nosotros somos los que obedecemos. Así de sencillo. Así de sencillo. Así es para regresar nosotros a la ruta. Todo lo contrario, le queda otra. Pensé que no le iba a decir, pero lo voy a tener que decir. Y la otra ruta que le queda es no hacer nada. Seguir viviendo su vida como usted es. Así soy yo. Así he sido siempre. A mí no me van a decir cómo las cosas se hacen. O simplemente no me interesa. Hay rutas. Pero la única segura es la que el Señor nos está mostrando. Si usted es cristiano, ¿cómo no va a aceptar 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Claro que no las va a percibir. O sea, prácticamente el hombre espiritual no acepta las cosas. El hombre carnal, o natural, no acepta las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque no las entiende, porque no tiene el Espíritu del Señor. La hermana Rosa, la hermana del hermano Jacinto, estaba ahí sentado. Yo estaba enseñando un día una clase para nuevos creyentes y la hermana Rosa me dijo, pastor, esto es sorprendente. Oye, usted que nos está explicando con relación a Lucas, porque habíamos agarrado el evangelio de Lucas. Oye, usted que está explicando esto de Lucas, me doy cuenta yo qué importante es el Espíritu Santo para entender la palabra. Yo le dije, hermano, ¿por qué, hermana Rosa? Dice, porque yo en mi iglesia, una iglesia tradicional, yo me he leído todos los evangelios, me encanta leer la Biblia, pero me encantan los evangelios y Lucas yo me lo leí, todo lo que hemos estado yo lo he leído, pero jamás lo había entendido. ¿Por qué razón? Porque usted que está acá por primera vez y usted no es cristiano, pero usted ama buscar a Dios o buscar para amar a Dios. Hermano, usted necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sabe por qué razón? Porque ese es todo el meollo, el propósito del asunto de la cruz del Calvario. Eso es todo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, hermano, pregúntese por qué. Usted dice por mis pecados. Sí, no solo por sus pecados, porque había bautismo para perdón de pecados. O sea, había bautismos.
Habían ritos para perdón de pecados, pero para salvación no había. Y el Señor Jesús no solo perdona los pecados, sino que da salvación eterna. ¿Ve? Ese es el meollo de la cruz del Calvario. Cristo, al morir ahí, para nosotros, hermanos, nos compró del poder del mundo, de la carne y de Satanás, para que el día que nosotros muramos estemos eternamente con Él. ¿No le da gozo y alegría eso? Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, cuando usted estudia las Sagradas Escrituras, y si está buscando un tema y quiere hacer un estudio temático, usted se va, y gracias al Señor por toda la tecnología, se va usted y saca una palabra, y esa palabra la va a arrojar ¿dónde está? En todos los libros de la Biblia. En el Nuevo Testamento, que se habla de los dones espirituales, no quiero decir que en el Antiguo Testamento no, se toca de vez en cuando. Pero el Nuevo Testamento, hermano, se habla en Gálatas, habla en Efesios, se habla en la segunda carta de Timoteo, se habla en diferentes epístolas, pero la epístola donde se habla más de los dones espirituales es en la primera carta de Corintios. Saturado, lleno, el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, con relación a los dones espirituales. Última vez que le prediqué a alguien, no me acuerdo cuándo hice, o sea, llevo una vida como cristiano del montón, necesito salir de ese promedio. Entonces se puede volver algo angustiante y empecemos nosotros a correr y al final perder el propósito central de los dones espirituales o de la búsqueda del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, hermano, porque muchos lo han entendido. Los sábados en la noche aquí tenemos un culto de oración. Mano, cada día más empezamos con 80, después quedó entre 80, 120. Mano, ayer habíamos como 160 gentes acá. Y el Espíritu de Dios visitando, haciendo cosas maravillosas. Del asiento me saqué un hermano que está acá y le dije, hermano, yo te veo que no te pasas para allá, como tengo tanta confianza con él. Y se lo explico rápidamente. Pablo dijo esto, que él estaba listo para llamarle la atención a aquel que tuviera una obediencia, oiga esto, perfecta. Dices, no se entiende eso. Lo mismo dije yo. ¿Cómo va a estar listo él para llamarle la atención a alguien que ya esté con una obediencia perfecta? O porque realmente, hermano, el que obedece perfectamente quiere decir que se sigue equivocando. Pablo dijo que fácil es decir a alguien que quiere obedecer porque te entiende las cosas. Pero alguien que dice, a mí, ¿para qué me vas a decir eso? Porque no vas y se lo dice esa. Mírame, yo quiero saber. Entonces Pablo no se metía en esos asuntos. Sencillamente lo hacía de una manera bien espiritual. Hizo que este hermano le dije, hermano, ¿por qué no te vas allá al altar? Fíjate que la presencia del Señor está bien ahí. Sí, me dijo, pastor, sí. Y te quería decir que es tiempo de buscar las cosas espirituales. Y él me dijo, pastor, fíjese que sí haya sentido eso. Yo, pues vamos. Y se vino. Sábado pasado, no este, sino el otro, estaba orando aquí. Y yo estaba acá, dirigiendo la administración. No estaba orando, que dirigiendo la administración. Y de repente él estaba acá, pero yo no lo alcanzaba. Me paré como por acá. Y yo quería decirle que orara por un hermano que estaba aquí, que se veía bien desesperado en el espíritu. Y yo le toqué así, pero para que él me sintiera que yo quería llamarle la atención para que él fuera a orar por él, que estaba acá. Cuando yo le hago así, el hermano se agarra a hablar en lenguas. Y se me queda viendo, preguntándome, así como yo lo vi con la mirada que me preguntaba que qué estaba pasando con él. Y espero no ofenderlo porque yo lo que hice fue agarrarme a reír. Pero no de burla, sino de alegría. Vea, si hay un pastor que le dice que va a orar para usted para que el Espíritu Santo venga y que le va a dar el don de esto y que le va a dar el don del otro, que en la mano derecha trae los dones de oro y aquí trae la de platino, no se acerque. Porque prácticamente los dones los da el Espíritu del Señor.
Si yo no lo toqué para que recibiera, yo lo toqué para que orara por aquel. Y se me quedaba viendo y me hacía así como que le explicara yo que le voy a poder explicar eso si es cosa del Espíritu. A lo sumo le puedo decir, mira, gozate porque el Señor te dio el don de lenguas. Dale con todo. Y me vine acá y después me bajé, le di gracias al Señor, pero era una manifestación por todos lados, lindísimo. Y yo estaba ahí. Y yo quería estar a la par de él, dije, para que me caiga algo más. Me puse a la par, entonces a la par de él estaba otro llorando. Vengo y le digo, hermano, porque él ya estaba calmado, él estaba así viendo como para arriba, extasiado. Lo que no me di cuenta es que todavía estaba en éxtasis. Estaba así. Y le digo, hermano, ora por ese que está ahí. Porque mi idea era de que él le impartiera lo espiritual al otro. Entonces, él estaba así y de repente le digo, ora por ese. Y empieza, y que se agarre en lenguas otra vez y todo. Yo dije, pues ese no le va a entender nada porque la Biblia lo dice. El que está orando, ora para él. ¿Ve? Entonces, ese es otro asunto que lo vamos a tocar en otro domingo para no desviarme. Pero decidió ser obediente. Yo cuánta gente de aquí conozco que le he dicho, hermano, santifíquese, hermano, salga de esa situación, hermano, busca más de Dios, hermano, sírvele al Señor. Si no le sirves a Dios, no sirves. ¿Ve? Necesita servirle usted al Señor. No solo dentro de la iglesia, no me vea así, ¿y dónde? ¿Y qué está lleno? No. Hay miles de maneras y formas. Pero salga del promedio. Salga urgentemente del promedio. ¿Sabe por qué? Porque lo deja automáticamente en hombre natural, o en mujer natural, o en hombre carnal, o en mujer carnal. Porque no entiende las cosas del Espíritu. Si hay gente que ni siquiera se acerca cuando ve, y aquí alguien se agarra aquí a hablar en lenguas. Y ni acerca, ¿qué? No, yo cuando ando buscando el Espíritu y se me agarra feo como le agarró a ese. Porque no entienden las cosas del Espíritu. No quieren y no pueden. Esto está serio para el que anda buscando de Dios y está en el grupo del promedio. Entonces Pablo escribió a Corintios, porque esta iglesia de Corintios, hermano, era una iglesia que estaba lleno de los dones espirituales. Pero hermano, no, hombre, si me imagino una iglesia de esas. Todo el mundo me agarraba en lengua, danzando y haciendo y profetizando. Y entonces cualquiera podría decir, no, hombre, quisiera estar en una iglesia de esa yo. Bueno, lo que pasa es que Pablo llamó la atención a eso. Corrigió esa situación. Usted sabe que Corinto, hermano, no los quiero excusar a ellos, pero nos podría servir muchísimo a nosotros. Capítulo 18 de Hechos le va a enseñar a usted que en el segundo viaje de Pablo fue que fundó la iglesia de Corinto. Corinto estaban acá en el sur de Grecia. Hermano, en el sur de Grecia había un puerto sumamente importante. Tan importante era ciudad, hermano, que habían dos juegos. Acuérdese usted que los Juegos Olímpicos, hermano, se originaron en Grecia. Habían otros que llamaban los Juegos del Istmo. Y el Istmo era unos que se celebraban en esa ciudad. Eso de celebrar en la ciudad, no sé si a usted, a su país le ha tocado de bendición ser la sede de las Olimpiadas. Y construyen los grandes estadios, hacen tantas cosas. Y viene qué gran cantidad de gente de toda cultura, de todo el lenguaje, y viene un montón de gente. Y se quedan ciertas culturas. Bueno, Corinto estaba en un grave problema porque a ellos le llegaba de todo, no solamente por los Juegos Olímpicos estos, sino porque era un centro comercial bien importante. Vea, esto es terrible. Porque vienen y ciertas culturas iban quedando. Y encima, hermano, la diosa de ese lugar, en la iglesia tradicional dice, y el patrón en la fiesta patronal de la Virgen Julana, del Santo Julano. La diosa de este lugar era Afrodita. Y Afrodita era la diosa del amor. ¿Cómo eran las sacerdotisas? Hágase la idea. Y tenían 1000 sacerdotisas. O sea, en ese entonces, hermano, vea, 1000 sacerdotisas que el éxtasis pleno de ellos para demostrarle el amor a su diosa era, hermano, la relación sexual. Cuando se daban esos bacanales, 1000 prostitutas. O sea, Corinto, hermano, se había bañado de tanta perversidad y de allí, de en medio de esa gente, Dios sacó una iglesia
Ahora esta iglesia estaba pero hasta las narices de pecado, por eso les costaba muchísimo. Quizás usted sea de aquellos que siente que Dios lo sacó de ahí, que estaba hasta las narices. Bueno, es que la Biblia dice que al que más se le perdona, ese está supuesto a amar más. Dice, hermano, ¿cómo entonces no me ha funcionado a mí? Simple y sencillo, puro descuido, porque no hemos hecho la parte que nos corresponde. ¿Cómo salir del promedio y entrar a lo espiritual? Hermano, haciendo lo que siempre repetimos. Hermano, por el amor del Señor, estudie las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos gente que sirve dentro de la iglesia y se va a ir acabando, no porque le estamos dando un ultimátum, sino porque usted tiene que entrar al río del Espíritu, si no se va a quedar fuera. Aquí hay gente, hermano, que sirve pero no estudia la palabra. No estudia la palabra y tampoco ora. Y le está sirviendo al Señor. Entonces yo estoy cansado y esto me preocupa, porque esta clase de gente casi nunca se queda en la iglesia. A los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años se van. Y desafortunadamente se van al mundo. ¿Por qué? Porque según, entre comillas, lo que experimentaron en el Señor era algo que no les funcionó. Si es que realmente nunca estuvieron en el Señor. Porque estar en el Señor es respetarle, estar en el Señor es honrarle, estar en el Señor es ser como Él, estar en el Señor es aprender cada día más de Él. Todo lo tengo por basura, dijo el apóstol Pablo. Por el conocimiento del Señor. Todos los días de nuestra vida. No hay cosa más maravillosa, hermano, que comer de la palabra todos los días. Hacer la voluntad del Padre. Sería horrible leer la palabra y hacer lo que nos da la gana. ¿Le suena eso a usted como un hijo de Dios? No. Hermano, podría decir usted, pero yo los he visto. Ahí está el problema. Es problema de ellos. Usted ve hacia adelante. Usted tiene un objetivo. Usted tiene una meta. Usted tiene una línea trazada. Su esperanza está en el Señor, Él pagó y su propósito final es estar con Él. Y Él nos ha dicho cómo es que nosotros lo tenemos que hacer. Corinto estaba pero batallaron tanto ellos. Y el tener dones espirituales, hermano, no hace súper espiritual a nadie. Y ellos hicieron tanto abuso de sus dones, hasta que Pablo tuvo que poner orden, porque le mandaron a preguntar que sí, él puso orden a través de las cartas. Entonces hay muchas cosas que después las vamos a ir viendo y usted las va a empezar a recibir. Sentado como está, si usted es hijo del Señor, usted tiene un don espiritual. Hay problema grave. Lo acabo de preguntar hace poco a un grupo de hermano, ¿cuál es tu don confirmado? Todos se quedaron casi, el 90% se quedaron viendo el uno al otro, preguntándose qué yo había dicho. Y eso preocupa a cualquier pastor. ¿Cuál es su don confirmado? Si usted es de la persona que dice, Dios mío, ¿qué es eso? Salga del promedio. Salgamos. 1 Corintios 12, si quiere ir conmigo. Mira lo que Pablo empieza diciendo en este capítulo. ¿Lo tiene? 12:1. No quiero, hermanos. Mire, Pablo empieza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo nos da esta recomendación y nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, aquí hace la gran diferencia. Sabéis que cuando ustedes no tenían a Dios en su corazón, sabéis que cuando ustedes no eran cristianos, sabéis que cuando ustedes no tuvieron esa comunión, esa relación personal con el Señor, cuando ustedes eran gentiles, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, que significa maldito, o dar una maldición a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ve qué importante es el Espíritu del Señor en el corazón. Ve qué importante crecer en Él. Porque desafortunadamente, hermano, podría haber alguien que ya tiene Cristo en su corazón y a veces
hermano, por influencia, por presión de amigos, por influencia, por amor del cónyuge, por influencia, por amor de hijos, empieza a decir cosas contra el Señor, cosas contra la iglesia, cosas contra la obra. Y usted allí está ofendiendo el Espíritu del Señor. Y si usted, el que fácilmente puede decir cosas en contra de la obra de la iglesia del Señor, entonces usted no tiene a Cristo. ¿Por qué razón? Porque no podemos nosotros, hermano, bendecir al Señor si no es por el Espíritu. Y no lo podemos bendecir tampoco porque no tenemos el Espíritu. Vea, Pablo está diciendo que es importante que no ignoremos los dones espirituales. ¿Por qué razón? Hace una analogía. Y la analogía que está haciendo aquí, coge la analogía a los ídolos que tenemos que cargar. Todos nosotros, hermanos, si usted fue curioso, iba en la profesión del silencio, ¿okay? Cuando vamos con una candela acá, íbamos caminando a las 6, 7 de la mañana, no recuerdo a qué hora nos íbamos caminando, de repente como niños nos acercábamos al lugar donde llevaban la estatua o el ídolo, y uno siempre quería ver por bajo. Entonces, si usted todo lo que observa es nomás un cableado, palos o algo por el estilo, solo algo montado ahí arriba. Entonces por muchos poderes que se le adjudiquen, no puede hacer ni siquiera caminar por él mismo, ni hacer nada por él mismo. Ni tiene boca, dice el Salmo 115, tienen boca, mas sin embargo no hablan. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y semejantes a esos son los que los cargan. Entonces Pablo estaba diciendo en la analogía acá, dice, mira, ¿sabes qué? Los dones del Espíritu Santo Dios te los dio para que tú empieces a hacer la obra y seas perfecto en lo que haces. Empezamos en el don de discernimiento. Usted discierne cómo están las cosas, usted echa mano a esas cosas porque sabe que Dios le está mostrando y le está enseñando. Cada uno de estos dones Dios los dio para que nosotros sirvamos de bendición al resto de la gente. En Corinto no pasaba eso. Cada quien agarraba sus dones y los dones más vistosos. ¿Cuáles son los dones más vistosos? Los dones aquellos como lo que son el don de sanidad, el don de lengua. Yo he visto gente y he tratado de ayudarle porque no todos lo hacen de mala intención. He visto gente orar por alguien que se sanan. Y dice, hermano, yo sentí del Espíritu ir y orar por el hermano que estaba enfermo. Y digo, eso es de Dios. Y cuando llegué y yo oré y yo le puse las manos y yo. Entonces, y cuando da testimonio, hermano, yo recibí del Señor y yo sentí cuando un calor salía de mis manos y yo. Entonces le digo, hermano, puede ser que no lo está haciendo mala intención. Tú nomás eres un instrumento, quita el yo. Y fue el Señor el que me dijo que orara por él, que él lo iba a sanar. Y el Señor lo hizo, gracias al Señor. Y ahí se acabó. Y la gloria sea para él. En Corinto no sucedía así, sino que los dones vistosos. Por eso es que cuando usted lee y lee despacio y lo hace sin ninguna clase de prejuicio, usted va a darse cuenta que en la carta del capítulo 13, Pablo no solo está llamando la atención a los que hablan en lenguas, porque lo manda que lo haga ordenadamente y si no hay intérprete que no lo digan. Eso pues lo vamos a explicar. Pero también si usted lee más detenidamente se va a dar cuenta ahí, casi al final del capítulo 13, de que Pablo ordena que no se impiden hablar en lenguas, pero que se haga de una manera decente. Pero también dice que también no se impida profetizar. Así es que es una corrección a las lenguas y a la profecía. Pero dice que necesitamos hacerlo nosotros de una manera, hermano, sosegadamente. ¿Qué quiere decir? En orden. Veamos entonces, hablando de orden, pasemos en el mismo capítulo 12, versículo 31. Procurad pues, una vez más Pablo, procurad pues los dones mejores. Oiga, si hay dones mejores, tienen que haber, no me va a decir peores, menores. Hay dones menores, mayores, menores. Vamos a ver también en otra ocasión por qué menores y mayores. Pero nosotros decimos, el mayor es mejor. Bueno, Pablo está diciendo, búsquenlos. Esto está lindo, búsquenlos. Pero Pablo vuelve a decir, procurad. Versículo 1 del 12, si usted revisa otra vez, dice, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. El 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Ahí empieza, hermano, el apóstol Pablo a poner orden dentro de la congregación. ¿Cuál es el camino excelente? En casa usted lee el capítulo 13 y le va a ver una radiografía al amor. Porque aquí Pablo está diciendo, ya cuando termina el capítulo
12, Pablo está diciendo: mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Más excelente que los dones mayores? Sí, más excelente que los dones mayores. Como hablar lenguas, como interpretar lenguas, como tener don de visión, como tener don de ciencia, como tener don de sanidad. Hay un don mayor. Y esto dice: les muestro un camino más excelente. Usted dice, hermano, más excelente que eso, ¿qué puede ser? Y el capítulo 3, hermano, usted lo va a encontrar que en el primer versículo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿ve? ¿Qué dice? Vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y atendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y de ahí empieza, hermano, todo el capítulo 13, una radiografía. Y en el 14, nuevamente, hermano, entra el apóstol Pablo a decir, una vez más, ahora sí, en el 12 dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice: voy a buscar, pero hágalo en amor. Porque todo lo que usted haga, si la motivación no es el amor por el otro, no lo haga. Pídale el amor primero al Señor. Porque he visto yo teniendo un don a alguien, el de profecía, y empieza a profetizar y profetizar, profetizar, profetizar. Y se siente, pero que la hermana lo que dijo, exactamente lo que a mí me está pasando. Hermana, gracias porque usted lo que me dijo. Entonces empezamos, agarramos a la hermana o al hermano, lo agarramos de la cintura, lo ponemos en un pedestal. Denle honra, gloria al Señor, hermano. Usted dígale, siga buscando al Señor, porque Dios le está usando. Eso es todo lo que usted le tiene que decir. Porque si no, le pone un pedestal. Ya cuando sale así, como gallito, como pavo real. Y la esposa: mujer, andate al carro, me esperas ahí en la entrada. Estoy exagerando. Pablo corrige todas las cosas, si no es por amor. Pero en el capítulo 14 él vuelve a entrar. ¿Y a qué entra? A los dones. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. Otra vez procurar los dones espirituales. Vamos, otra vez nos está diciendo el Señor. Salga del promedio. ¿Qué es un don espiritual? Sencillo. El equipo que Dios le dio en este mundo para que usted no falle. Para hacer. Si a mí me ponen a hacer pancakes, los voy a voltear con esa cosa que volteo pancake. No voy a agarrar una sierra de cortar madera. Tal vez se pueda, no sé. Pero no es lo correcto. Y vea cuánta gente quiere hacer algo que Dios no lo puso a hacer eso. Eso lo vamos a tratar en otro domingo también. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, léalo en casa. Usted se va a gozar y se va a regocijar de ver todo lo que como cristiano, si usted es un cristiano promedio, usted se está perdiendo la emoción de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase en sus pies, por favor. Gloria sea al Señor. Solo déjeme leer el versículo 15 para orar con mucho más propósito, porque este es el versículo clave de esta tarde. El versículo 15 del 14 dice así, del capítulo 14. ¿Qué pues? Pablo dijo, después que había corregido lo que era hablar en lenguas y hablar de profecía, de llevarse el crédito los que tenían los dones, dijo: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pablo estaba diciendo, hermano, que las dos cosas son importantes. Aquí hay mucha gente que se hizo cristiano porque tiene el conocimiento de la palabra. Aquí hay mucha gente que se hizo cristiana porque tiene conocimiento, pero ahí se detuvo. Por eso no puede vencer, porque necesita el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu del Señor, y me seréis testigos. Hablado, actuado, vivido, pero testigo como sea. Por eso es que mucha gente, hermano, se enfada rápido, daña a otro sin pensarlo 2 veces, dice cualquier cosa del hermano, actúa como que si no fuese cristiano. No es que no tenga el conocimiento de la palabra, sino que no tiene el poder para ponerlo en práctica. Por eso Pablo estaba diciendo, entonces, ¿qué? ¿Con el espíritu o con el entendimiento? Y él termina diciendo las dos cosas, hermano, porque simple y sencillamente la palabra nos guía hacia el Señor
Y el Espíritu Santo nos da la fuerza, la valentía y el poder para nosotros poner en práctica todo lo que estamos haciendo o vamos a hacer. Padre, quiero darte las gracias y bendecir tu nombre. Señor, como en Corinto, ayúdanos para poder, Señor, no solamente sentir tu presencia, sino para saber qué quieres de nosotros. Porque es un poco frustrante, Señor, tener servicios, tener células, tener, Señor, ese momento de comunión con hermanos y sentir tu presencia, pero no llevarse ningún mensaje. Señor, tu Espíritu nos enseña, nos muestra, nos edifica, nos consuela, nos redarguye, pero muchas veces necesitamos ser consolados y no sentimos ese consuelo tuyo. Y a veces culpamos al hombre porque decimos, es que el hermano no le interesa. Si fuera una iglesia de amor, si fuera esto y lo otro, el consuelo viene del Señor. Si alguien te falla, el Espíritu Santo jamás te va a fallar. ¿Querés aliento? Viene del Espíritu del Señor. Edificación del Espíritu del Señor. Y sabes, lo maravilloso de todo esto es que ya lo tenemos los que somos cristianos, solo que no lo practicamos. No hay esa relación. Señor, por favor, ayúdanos. Que en esta tarde, Señor, salgamos convencidos que del promedio ya no voy a hacer. Me determino a buscarte en oración, en la palabra. Señor, gracias por las autoridades de la iglesia que nos has dado. Ayúdame, Señor, a poder comprender, entenderlos, a recibir la guianza de ellos. Padre, ayúdame a poderles respetar, porque aún en medio, Señor, de tantas dificultades que tienen y también errores que cometemos, sabemos que lo hacemos de todo corazón, con anhelo y deseo de servir a la obra. Que usted salga en este momento diciendo, Señor, no más del promedio. Que pueda tener una plática bien seria, si usted está casado, con su familia, con su cónyuge, con sus hijos. Una plática seria, pero no amenazadora, sino invitándoles, llevándoles, enseñándoles, mostrándoles. Si ya tienen el Espíritu del Señor, le van a entender. Aunque no les guste y pongan cara de que no les gustó, acuérdese que el Espíritu Santo mora en ellos. Padre, por favor, ayúdanos. Tanto que nos hemos equivocado solo porque no te tenemos en el corazón. Y usted, mi amigo, usted que está por primera vez aquí, usted ha tenido una gran bendición de que lo hayan invitado. Nosotros estamos sumamente contentos, alegres de que usted está acá, pero lo más que va a causar alegría, no solamente en nosotros, en el cielo y en el corazón de Dios, es que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador. No le estoy invitando a ser parte de una religión. Le estoy invitando a que tenga una relación con el Señor para que usted pueda, a través de usted el conocimiento y comunión con Él, poder hacer las cosas correctas. ¿Le gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? No hay otra manera, otra forma. Esto no es como la pregunta y como aquella respuesta que todos los caminos llegan a Roma. Solo hay un camino al cielo, su nombre es Jesucristo. Él dijo que Él era la vida, la verdad, que Él era el camino. Y nadie venía al Padre si no era por Él. ¿Le gustaría aceptar a Cristo? Usted necesita arrepentir de sus pecados. No hay otra manera. Vea la vida que se ha estado llevando. Usted dice, no, ya está, si voy a buscar de Dios, necesito arrepentirme de mis pecados. Darle la espalda a todas esas cosas que no me funcionaron y acercarme al Señor. ¿Le gustaría? Todo lo que tiene que hacer esta oración conmigo. Breve, pero así es el Señor. Así es Dios. Igual no lo entendí. Y esto es todo, sí. Todo lo que Dios quiere es escuchar de usted con sinceridad, de que usted se arrepiente de todo lo que hizo, de todo lo que fue, y que ahora quiere seguirle a Él, que se arrepiente de la vida que ha llevado y que lo necesita. Oremos, dígale al Señor, Padre, te doy las gracias por haberme traído a este lugar. Gracias, Señor, por la invitación. Señor, he pecado, pero me arrepiento de todos mis pecados. Quiero acercarme a ti. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dígale, creo que moriste en la cruz
pero que resucitaste al tercer día. Ven a mi vida. Toda la iglesia con sus ojos cerrados, por favor. Toda la iglesia, sigue en oración, con sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien en este lugar que hizo esa oración juntamente conmigo? Quiero ver su mano bien levantada. Si hay alguien en este lugar, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levante bien la mano, quiero orar por usted, mantenga la mano levantada. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que le dice: Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Todo lo que tiene que hacer es levantar su mano y bien alto si usted hizo esa oración juntamente conmigo. Dios bendiga a la hermana allá. Dios bendiga, Dios bendiga. ¿Alguien se quiere reconciliar con el Señor? ¿Ha sido cristiana? Dios te bendiga. ¿Ha sido cristiano, si quiere reconciliar con el Señor? Este es el momento donde usted levanta su mano para que alguien llegue a aconsejarle ahí y ore por usted. ¿Alguien más? Dios bendiga al caballero que está acá. Si nos ayudan, por favor, los ancianos, los hermanos líderes del sector. Dios le bendiga. Démosle 30 segunditos más. ¿Alguien más? Horacio, el caballero allá. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo o se quiere reconciliar? Aquí la jovencita, Dios bendiga. ¿Alguien más? Padre, quiero darte las gracias y bendecir tu nombre. Señor, tu palabra dice, Señor, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ahora, Señor, tú has visto todas estas manos levantadas, bendice sus vidas, bendice la nueva relación que han iniciado contigo. Ponles en el corazón, Señor, el seguirte siempre, aprender de tu palabra, ser guiados por el Espíritu Santo, Señor, y poder, Dios mío, tener esa comunión con la iglesia. Bendice sus vidas. Sé que traen necesidad, Señor, porque el mundo, Señor, nos llena de esas cosas, pero en tu nombre, Señor, oramos por esas necesidades, por esas angustias o aflicciones que puedan traer, Señor, para que tú, Señor, las vayas quitando a través de la palabra. Y si nosotros como iglesia les podemos servir, Señor, por favor, pon en nuestro corazón el poderle servir. Te damos las gracias y te ruego por los que se están reconciliando, los que habían estado apartados de ti, Señor, que ahora, Señor, vienen a los pies tuyos. Te agradecemos y te bendecimos y te damos esta ofrenda de aplauso porque eres merecedor de toda alabanza, de toda adoración. Te bendecimos, te honramos. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, tu amor y tu perdón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Dios me los guarde.